Bienvenidos al avance del capítulo 72 de la telenovela Salomé. Arturo no podía creer lo que escuchaba cuando le dijeron que Salomé había regresado. Estaba completamente impactado. No podía entender cómo era posible que después de todo lo que había pasado, ella estuviera de vuelta. Manola, viendo la reacción de Arturo, le explicó con tono preocupado que la situación con Salomé no sería nada fácil. Le advirtió que Lucrecia no iba a dejar que las cosas fueran simples para ella, que lo haría todo para complicarle la vida a Salomé y hacerle pasar por momentos muy difíciles. La expresión en el rostro de Arturo reflejaba la preocupación que sentía, pero también una gran incertidumbre sobre cómo manejar la situación que se venía. Mientras tanto, Lucrecia estaba dando vueltas buscando a Diego. Sabía que siempre podía contar con él para hacer trabajos que no eran precisamente legales, y esa vez no era la excepción. Cuando finalmente lo encontró, le dijo que tenía un trabajo importante para él, un encargo que necesitaba que hiciera con urgencia. Diego, sin embargo, no tardó en responder con una sonrisa sarcástica, diciéndole que parecía que solo lo buscaba cuando necesitaba hacer algo fuera de lo común, algo que no estaba del todo bien. Lucrecia, sin perder la calma, le soltó la bomba. Salomé había regresado. Eso, claro, hizo que Diego dejara de sonreír y prestara más atención a lo que Lucrecia le decía. Julio, por su parte, no podía dejar de pensar en Salomé. Sabía que tenía que hablar con ella, aclarar muchas cosas, y sentía que no podía esperar más. Así que decidió buscarla, ir directamente a donde ella estaba para pedirle que lo acompañara a un lugar importante, algo que tenía que hacer con ella a su lado. Salomé, al ver a Julio llegar, no pudo evitar sonreír, aunque fuera de una manera tímida. Sabía que la situación entre ellos era complicada, pero aún así, la presencia de Julio despertaba en ella sentimientos que no podía negar. Lucrecia, con una expresión fría y decidida, le dijo a Diego que necesitaba que se encargara de Salomé de una vez por todas, sin importar lo que tuviera que pasar. No le importaba si las cosas se ponían complicadas, lo único que le importaba era que Salomé fuera eliminada de su camino. Diego, sin embargo, respondió con una calma inquietante, diciéndole que no solo encontraría a Salomé, sino que además se aseguraría de descubrir quién era realmente el heredero de la fortuna de su hermana. Lo decía con seguridad, como si todo fuera parte de un plan que ya tenía en mente, dejando claro que no solo iba a cumplir con lo que Lucrecia le pedía, sino que también iba a investigar más a fondo lo que realmente estaba pasando. Cuando Julio y Salomé llegaron al lugar al que él quería llevarla, Salomé no pudo evitar sentirse un poco sorprendida. El lugar no era lo que ella esperaba, pero trató de mantener la compostura. Miró a Julio con cierta desconfianza y le dijo que no podía seguir haciendo cosas que no debía, sobre todo si las estaba haciendo a sus espaldas. Aunque había algo en su mirada que dejaba ver una mezcla de incertidumbre y curiosidad, Salomé no quería que la situación se complicara más de lo que ya estaba, por lo que le expresó de forma clara que debía tener cuidado con sus acciones y las de los demás. Julio llevó a Salomé a una casa que él le había mostrado con una mezcla de nervios y esperanza en su mirada. Al principio, Salomé no entendió muy bien por qué la llevaba hasta allí, pero pronto Julio le explicó que en realidad no era solo una casa, sino un apartamento que él había comprado con la esperanza de poder estar cerca de ella nuevamente. Le dijo que siempre la estaría esperando, que no importaba cuánto tiempo pasara, él siempre estaría allí, esperando a que ella decidiera finalmente estar a su lado otra vez. En ese momento, Julio la llevó hacia la sala donde había un cuadro. Salomé se quedó sin palabras al ver la pintura. Era un retrato de ella, con colores que parecían capturar la esencia de su mirada, algo que la sorprendió y la dejó algo inquieta. Julio, con voz suave, le explicó que ese cuadro había sido su compañía durante todos los años en los que ella no estuvo a su lado, que cada día que pasaba, no dejaba de pensar en ella y que la extrañaba muchísimo. Con emoción, le confesó que la amaba demasiado, que ese cuadro había sido lo único que le quedaba de ella mientras él esperaba que regresara a su vida. Por otro lado, Diego estaba reunido con sus hombres, hablando de sus planes con una frialdad inquietante. Les dijo que necesitaba que secuestraran a alguien, y les dio la dirección del spa de Salomé, asegurándoles que ahí era donde encontrarían a uno de los hijos de Salomé.
La idea de poder conseguir a uno de ellos como rehén era su único objetivo en ese momento, y su tono de voz dejaba claro que no pensaba dejar cabos sueltos, sin importar lo que tuviera que hacer para lograrlo. Mientras tanto, Salomé, preocupada, le confesó a Julio que temía que Carla pudiera enamorarse de uno de sus hijos, algo que no sabía cómo manejar. Julio, escuchando atentamente, le preguntó sin previo aviso si Julián era su hijo, lo que dejó a Salomé completamente en shock. No esperaba esa pregunta y, por un momento, se quedó sin palabras, tratando de procesar la sorpresa que le acababa de causar Julio con su inesperada observación. Salomé, con una mirada decidida, le respondió a Julio que no iba a decirle quién era su hijo. No quería entrar en detalles sobre ese tema, y aunque Julio insistía, ella se mantenía firme en su decisión. Sin embargo, Julio, notando su incomodidad, trató de calmarla, diciéndole que por favor no se enojara. Le explicó que solo quería saber cuál de sus hijos era el que más le importaba. Sin perder la calma, Julio, con tono más suave, agregó que también tenía algo importante que decirle sobre Carla. Mientras tanto, Lucrecia, con una furia contenida, le decía a Manola que ya no podía soportarla más. Sentía que estaba al límite y que ya no podía seguir tolerando la actitud de Manola. Pero Manola, tranquila y con una sonrisa sutil, le respondió que no iba a dejarse engañar. Le advirtió que sabía muchas cosas que podían hundirla, y esa respuesta dejó a Lucrecia completamente enfurecida. Manola, con seguridad, había dejado claro que no temía a las amenazas de Lucrecia. En otro lugar, Arturo estaba preocupado por la situación, y le preguntó a Manola cuál era la verdad que debía saber sobre lo que estaba pasando con Lucrecia. Quería entender de una vez por todas lo que estaba ocurriendo entre ellas, pero Manola, con un aire misterioso, le dijo que no podía contarle nada, aunque Arturo insistía. Su frustración creció al ver que Manola no quería hablar. Finalmente, Arturo, cansado de las evasivas, se enojó aún más con Lucrecia, sintiendo que ella estaba ocultando algo importante. Julio, con una sonrisa, le dijo a Salomé que la invitaba a cenar, pero ella, un poco dudosa, le respondió que no estaba segura de si podría. Sin embargo, él insistió, diciéndole que quería hablar de Ángela, lo que sorprendió a Salomé. Al ver su reacción, Julio le aseguró que la esperaría esa misma noche para hablar sobre el tema, y Salomé, algo más tranquila pero aún pensativa, aceptó la invitación. Mientras tanto, los hombres de Diego llegaron al spa de Salomé. Cuando ella los vio, les preguntó directamente qué querían, qué necesitaban. Sin embargo, los hombres no tardaron en reírse entre ellos, ya que finalmente habían logrado encontrarla. La situación era tensa, y Salomé sabía que algo no andaba bien, pero no podía hacer mucho para evitar lo que parecía estar sucediendo. Por otro lado, Chava y Nacho estaban preparando una sorpresa para Carla. Querían darle una serenata como agradecimiento por el regalo de los instrumentos. Los dos amigos estaban emocionados, asegurándose de que todo saliera perfecto para sorprender a Carla con una hermosa presentación. Sin embargo, justo en ese momento, Julián decidió unirse con algo aún más grande. Llegó acompañado de unos mariachis y comenzó a cantarle a Carla. Cuando ella escuchó la música, salió al balcón, completamente feliz y emocionada al ver a Julián allí, con su serenata preparada solo para ella. Mientras tanto, Julio, decidido a hablar con Salomé, se acercó a su casa. Pero en ese instante, Miguel lo vio y, sorprendido, le preguntó qué hacía allí. Salomé, con cierta calma, explicó que iba a salir con Julio. Sin embargo, Miguel no pudo evitar sentirse impresionado al saber que su madre estaba saliendo con él. Con curiosidad, Miguel le preguntó a Salomé de dónde conocía a Julio. Salomé, sin pensarlo demasiado, le respondió que Julio era amigo de su padre. Sin embargo, al escuchar esta respuesta, Julio dedujo que Miguel no era su hijo, ya que él ya sabía que esa no era la versión completa de la historia. Antes de salir, Salomé le dijo a Julio que podían ir a cenar, pero al salir de la casa, se dieron cuenta de que, afuera, los hombres de Diego ya estaban esperando. Habían localizado a Miguel, y su objetivo ahora era secuestrarlo. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.